Bueno, pues buenas tardes a los que están este domingo 18 de julio en esta plática que trata sobre un análisis de la derrota de Morena en Querétaro en 2021. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro. Esta plática se dio ayer para un grupo de compañeras y compañeros de Querétaro, ayer sábado 17 de julio, y se está repitiendo hoy domingo 18 de julio. Ayer tuvimos incluso a compañeras y compañeros que venían de otros estados de la República. Bueno, muy importante, no el análisis de las derrotas, sino también el análisis de los triunfos. Miren, yo he señalado hace 3 años, después de las elecciones de 2018, en el que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Bueno, pues a pesar de la euforia en la que entramos muchos por haber ganado la presidencia de la República, sin embargo, yo llevé a cabo una serie de pláticas que tenían que ver sobre el análisis de los resultados electorales. En ese caso, lo que se ganó. Quiero comenzar con una publicación del 19 de junio del periódico español El País, que además se ha caracterizado por atacar a Andrés Manuel López Obrador, con lo que puso a disposición de sus electores ese día, con un título sugerente: ¿qué han votado sus vecinos? El mapa detallado de las elecciones calle a calle en todo México. Miren, y El País puso a disposición de mexicanas y mexicanos este mapa, en donde al acercarse a cada una de las secciones electorales, aquí en la búsqueda uno podría escribir su calle o su municipio o su sección electoral, pues lo que puede aparecer es esto. Un ejemplo, en el caso de Querétaro, la sección 0116. Y los datos que contiene es el nivel de participación, los votos que obtuvo Morena, los que obtuvo el PAN, el PRI, cada uno de los partidos, y luego El País los agrupó entre oficialistas, llama a los partidos que apoyan al gobierno de la 4T, y en la oposición, pues lógicamente PRI, PAN, PRD. Es decir, los extranjeros tienen clarísimo que hay que hacer un análisis detallado para saber y que cada partido conozca en dónde tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo, aquí basta ver la mancha de colores para observar que Morena, las zonas más morenistas del país son Baja California, parte de Baja California Sur también, pero Baja California principalmente, la costa del Pacífico de Sonora, Sinaloa, el sureste, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y bueno, gran parte del centro de México. Esto cada partido lo debe de hacer. Cada partido debe hacer un análisis. Bueno, yo voy a partir del análisis de las elecciones de la gubernatura, en donde Querétaro, Morena no logra la gubernatura de Querétaro, Morena no gobernaba Querétaro, de hecho, Morena apenas comenzó a gobernar estados de la República a partir del 2018, pero tomo esta página de uno de los primeros análisis que yo vi globales sobre los resultados de las elecciones. No basta saber que se ganó o se perdió. A lo mejor para la persona de la calle eso es suficiente, pero para dirigentes de un partido, para militantes de un partido, para simpatizantes de un partido, es muy importante, además del aspecto cualitativo de se ganó o se perdió, también el análisis de con cuánto gané, con cuánto perdí, porque eso muestra una correlación de fuerzas estado por estado, municipio por municipio, distrito federal por distrito federal, distrito local por distrito local. Y podemos ver que Querétaro fue quien entregó los peores resultados. 30% de diferencia de las 15 gubernaturas en juego. Después San Luis Potosí, Nuevo León, donde se perdió en San Luis Potosí por un 25%, que también es mucho,
Nuevo León, donde se perdió con un 23%, y Chihuahua, que no se ganó por un 12-13%. Morena ganó de manera muy apretada Campeche, Michoacán, Colima, Baja California, y ya de manera holgada Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, de manera muy holgada Baja California, Sinaloa y Nayarit. Bueno, a nosotros lo que nos interesa para los que vivimos en Querétaro, pero también para otros estados de la República, porque podría haber un análisis similar para San Luis Potosí, Nuevo León, e incluso para estados como Jalisco, que no aparecen aquí simplemente porque no hubo elecciones para gobernador. Bueno, la derrota de Morena en Querétaro fue estrepitosa. Se perdieron los 2 distritos federales que se habían ganado en 2018. El distrito 2, que corresponde a San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes. El distrito 3, que corresponde a la zona metropolitana de la capital. Y el PAN se llevó el carro completo. Ganó las 5 diputaciones federales. Esto implica un daño al gobierno de la 4T, un daño a Andrés Manuel López Obrador, porque en el próximo periodo 2021-2024, estos 2 votos que tenía Morena ya no van a ser para las iniciativas del gobierno de la 4T, sino que van a ser para el PAN. Esto significa una diferencia de 4 votos, porque así tenemos que ver. Son 2 votos que pierde Morena, pero 2 votos que gana el PAN. La diferencia en el momento real de las votaciones van a ser 4 votos. Morena pierde en Querétaro las 3 diputaciones locales que había ganado en 2018. Podemos ver en el mapa de la derecha el PAN con su aliado Querétaro Independiente, que en realidad perdió hasta el registro. No es nadie Querétaro Independiente en realidad. Se llevó también el carro completo. El PRI pierde todos los municipios de la Sierra, que están en rojo, pero bueno, a mí lo que me interesa evidenciar es que Morena perdió las 3 diputaciones locales, los distritos 1, 2 y 3 de la zona metropolitana de la capital. Y Morena pierde también la presidencia municipal de Ezequiel Montes de una manera vergonzosa, porque ni siquiera se presentó candidato. Se compensó un poco porque la maestra Ofelia del Castillo gana para Morena la presidencia municipal de Arroyo Seco. El PRI sigue perdiendo fuerza en el estado, pierde prácticamente toda la zona serrana, así como perdió los distritos, las diputaciones locales, también perdió los ayuntamientos. Todos los perdió. Ante el PAN, uno ante Morena, San Joaquín ante el Partido Verde, y el PRI gana Colón y gana Huimilpan. Amealco, perdón, Amealco. A pesar de que parece ser que todavía hay en proceso impugnaciones. Bueno, pero Morena pierde el único municipio que gobernaba sin dar la batalla, sin tener candidatos. Es una derrota y es un retroceso con respecto a lo que se había avanzado en 2018. En 2018 hubo elección de senadores y Morena, que no tenía senadores, ganó 1. En el caso de diputados federales, ya lo comenté, no había diputados federales en 2015, se ganaron 2 en 2018, se perdieron en 2021. Diputados de mayoría relativa, de 15, no se tenía ninguno en 2015, solamente una diputada plurinominal, se ganaron 3, se perdieron en 2021. Y en el caso de ayuntamientos, el primer ayuntamiento para Morena se gana en 2018, se conservó otro ayuntamiento en 2021. En el caso de los diputados locales, para la fracción parlamentaria de Morena, Morena se estrena en 2015 con una sola diputada de diputación plurinominal. En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia logra 7 lugares en el Congreso, 1 para el PES, 6 para Morena, pero se pierden 2 posiciones para Morena en el 2021, con además una cosa verdaderamente kafkiana. Ninguno de los 5 diputados de Morena
está afiliado a Morena. Es decir, creo que a mí me parece inédito en el mundo que no va a haber, no hay ningún afiliado a Morena en el Congreso local. Van a ser puros externos. En el caso de 2018, de estos 7, uno era del PES, una era externa y los otros 5 están afiliados a Morena. Era una verdadera representación de Morena. Para en el siguiente periodo no va a ser así. En el caso de los municipios con regidurías, el avance grande se da en 2018, donde se pasa de 5 a 13 municipios, pero ya no hubo crecimiento en 2021. Morena nos quedamos con los 13 municipios igual. De manera vergonzosa porque hubo 3 municipios donde no tuvimos no se registraron candidatos. Y ahí teníamos regidores. Estos municipios deberían de haber subido a 16, de 18, que son los que tiene el estado de Querétaro. Y por número de regidores, el salto grande que da Morena se da en 2018 al pasar de 5 regidoras, que eran 5 mujeres, a 24 regidores en 2021 y ahí nos quedamos estancados. En realidad, esto muestra que no hubo ningún avance en 2021 en términos de ayuntamientos, ningún avance, ningún retroceso, pero sí hubo retroceso en diputados locales, diputados federales y sobre todo para la gubernatura. Lo más preocupante y lo que tendría que analizar otros estados de la República y también hacer autocrítica el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones es que Querétaro tenía todos los números para ganar la gubernatura de Querétaro. Morena ya le había ganado al PAN en Querétaro. Este mapa que vemos es el mapa de los resultados de la elección presidencial de 2018, en donde el único estado en el que Ricardo Anaya le ganó a Andrés Manuel López Obrador fue Guanajuato. Pero como podemos observar, Querétaro entró dentro de la situación nacional. Andrés Manuel López Obrador le gana por 70,000 votos a Ricardo Anaya en 2018. Esta gráfica nos muestra que en realidad Morena tenía toda la posibilidad de ganar la gubernatura de Querétaro en 2018. Información que además tenía el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, porque se le hizo llegar a través del delegado del CEN en Querétaro, Miguel Ángel Chico Herrera, y esa información la tenían antes del proceso, a principios de noviembre. Sabían que Querétaro se podía ganar. Andrés Manuel le ganó por 8 puntos porcentuales, más o menos, redondeando a Ricardo Anaya. Bueno, ese es un elemento importante. Querétaro le podía ganar la gubernatura Morena al PAN, sí se la podía ganar. Segundo elemento, que también información que tuvo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones, pero que hicieron caso omiso. El votante y la votante de Morena en Querétaro nos exhibieron en 2018 que votan de manera diferenciada. Significa que no votan de manera masiva por Morena, que en Querétaro no se vota todo Morena independientemente quién sea el candidato. Estando Andrés Manuel López Obrador en las boletas en 2018, no se dio esa situación y lo podemos ver. Mientras 424,000 queretanos y queretanas decidieron votar por Andrés Manuel López Obrador, esta diferencia bajó a unos 60,000 votos, 70,000 votos, para el caso del Senado. Aquí el candidato fue el doctor Gilberto Herrera. Si sumamos los votos para los diputados federales, más o menos podríamos decir que andamos en el orden del Senado. Son 2 elecciones globales de todo el estado. Pero lo relevante está a la derecha.
Lo relevante es que en 2018, el votante y la votante de Morena, ante las 5 boletas, dijeron, me gusta Andrés Manuel López Obrador, voto por él. Me gusta el doctor Gilberto Herrera, voto por él para el Senado. Me gusta Jorge Luis Montes, Beatriz Robles para las diputaciones federales, voto por ellos. Pero vean cómo la diferencia para diputaciones locales y ayuntamientos, que son las candidaturas más cercanas a la gente, posiblemente el candidato sea un vecino, alguien que conocemos, un compañero de trabajo, alguien que ya hemos visto. La votación de Morena se cayó en 120,000 votos. Con respecto a diputados federales, 140,000 votos con respecto al Senado y más de 200,000 votos con respecto a la presidencia de la República. Esta gráfica que les estoy presentando es de 2018. Yo di una serie de conferencias en el local de Morena, en algunos otros lados, señalando esto. Un partido serio tendría que haber hecho un análisis de esta situación y entender al electorado. En Querétaro, simpatizantes y afiliados de Morena no dan cheques en blanco. Sobre todo en la parte local, votan dependiendo de quién es el candidato o la candidata. Estos son los antecedentes con los que entramos a 2021. Una pérdida de 11 puntos percentuales, pero una pérdida de casi 20 puntos con respecto a la presidencia. Voto diferenciado. Vámonos a 2021. En 2021, en realidad, y aquí también hay que tomar en cuenta otro detalle, a veces se ha dicho que estos resultados de Morena llevaron a catapultar a Morena como la segunda fuerza política en el estado. Falso de toda falsedad. Morena se convirtió en la segunda fuerza política en el estado, si revisamos estos datos, desde aquí, desde 2018. En 2018, el Morena desplazó totalmente al PRI en un tercer lugar, desde 2018. Así es que no es que Morena se convirtió en segunda fuerza política en el estado en 2021. No, ya lo era en 2018. Y como acabamos de ver, hubo retroceso. Bueno, vámonos al caso de la gubernatura. Morena pierde por goliza. Una diferencia tremenda entre la candidata de Morena, Celia Maya, y el candidato del PAN, Mauricio Curi. Una diferencia superior a los 250,000 votos. Y además también se ve como el PRI pues se mantuvo como tercera fuerza y que más o menos el tamaño del PRI con respecto a Morena es la mitad y el tamaño de Morena con respecto al PRI en estas elecciones fue la mitad. Los demás partidos son irrelevantes. Estos 3 partidos, PSRSP y FM, perdieron el registro nacional. El PT, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano tienen registro en Querétaro. Entonces, prácticamente en Querétaro la vida política se maneja alrededor de 3 partidos, el PAN, Morena y el PRI. Bueno, la pérdida, ahí están los 30 puntos de diferencia aproximadamente, redondeando, era previsible. Y esto era previsible porque Celia Maya ya había competido por la gubernatura con el PRD en 2003 y había perdido por goliza con Francisco Garrido del PAN. Una diferencia aproximada de 7 veces. 7 veces que ya había perdido. Celia Maya vuelve a competir por un lugar en el Senado, siempre por el PRD, en 2012, y pierde por más de 2 veces con Francisco Domínguez, el actual gobernador de Querétaro, que ya va de salida. También perdió de manera estrepitosa. Celia Maya vuelve a competir esta vez como candidata a la gubernatura por Morena y obtiene apenas 45,000 votos.
Estamos hablando prácticamente de nueve veces menos que con quien había competido para el Senado. Es decir, ya había antecedentes de una candidata que había perdido en 3 ocasiones por goliza frente a panistas. Esta situación había cambiado en 2018 cuando el doctor Gilberto Herrera perdió con Curi, que hoy es el gobernador electo, digamos, de Querétaro, Mauricio Curi, pero pierde por una diferencia pequeña, 30,000 votos que se pueden revertir en una elección. Es evidente las diferencias enormes entre las elecciones de Celia Maya y la selección de Gilberto Herrera. Bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, en una disque encuesta que nunca nadie vio los resultados, dijeron que la candidata era Celia Maya, y bueno, ahí están los resultados para queretanas y queretanos. Por esta decisión errónea del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones, no justificada, Morena pierde de manera estrepitosa. Y lo que se había avanzado en 2018 se perdió. Una diferencia de 250,000 votos. Celia Maya vuelve a perder por goliza. Si nos vamos en los porcentajes, ya Celia Maya había perdido por 41 puntos en 2015. En 2018, Morena había perdido por 3 puntos. Y en 2021, ahí están los 30 puntos de diferencia. Bueno, aquí es muy importante señalar una cosa. Candidatear a alguien que ya había tenido muy malos resultados, pésimos resultados, es pecar de soberbia, es pecar de exceso de confianza. Es decir, a cualquier gente que pongamos, vamos a ganar. Pero eso no es cierto. No es cierto porque en cuestiones electorales se ha trasladado un concepto que es el concepto de marca de un partido político, o que podemos pensarlo como sinónimo del voto duro de un partido. Y en el caso de Morena Querétaro, si revisamos las últimas 2 elecciones para diputados federales y diputados locales que cubren todo el estado, la marca Morena anda alrededor del 25%. Bueno, pues en el caso de Celia Maya, candidata de Morena Querétaro, ese porcentaje no se alteró. Ese fue su resultado final, y como podemos ver en este tracking poll, en realidad sus porcentajes, subiendo o bajando, siempre estuvieron alrededor del 25%. Es decir, la candidata no agregó ni un solo punto a la marca Morena. Para poder competir con el PAN, que tenía una marca del 45%, se requería haber candidateado a otra persona. Tendríamos que haber visto, por ejemplo, en Campeche, en donde tenemos al candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, arranca en tercer lugar, pero esto no lo vimos en el caso de Querétaro. Es un candidato que a lo largo de la campaña va aumentando, y se colocó más o menos como puntero. Sin embargo, esta elección, que fue a tercios, se nota claramente cómo la selección de candidato va a influir en que se modifique tu marca. Esto es más evidente en Nuevo León, donde el próximo gobernador será Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que arranca muy abajo, prácticamente en 4º lugar, si no es que en 5º lugar, pero va subiendo, sube, y esto. Es decir, hay candidatos que suben la marca de un partido, hay candidatos que bajan la marca de un partido,
y hay candidatos que se mantienen en esa situación. No, ni se sube ni se baja. Querétaro no es Baja California, donde Marina del Pilar Ávila, pero no era ella, era incluso antes de que ella fuera candidata, la marca de Morena en Baja California andaba alrededor del 45 puntos. Ah, bueno, si yo tengo una marca alta, bueno, pues entonces es muy probable que yo pueda ganar una elección. La marca de Colima, de Morena, una vez que se sabe, de todas maneras, la candidata Indira Vizcaíno se mantuvo y ganó y va a ser la próxima gobernadora. En Guerrero es muy claro lo que es la marca, porque independientemente de quién era el candidato, la marca de Morena siempre estuvo muy alta. Después fue por un pedacito candidato Félix Salgado Macedonio, hasta antes de que lo quitara el INE por un pretexto absurdo de 14,000 pesos no justificados. Y finalmente se tuvo que cambiar de candidato por Evelyn Salgado, que ganó tranquilamente con 10 puntos de ventaja. Y qué decir de Nayarit, donde el doctor Miguel Ángel Navarro, ex coordinador de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, bueno, pues siempre tenía una marca alta, pero no él, era la marca que ya tenía Morena previa a la elección. Eso no fue el caso de Querétaro, hubo una mala selección de candidatura que los datos confirmaron lo que ya se sabía con anticipación. Tuvimos una candidata, y esto hay que pensarlo en el futuro, que no agregó absolutamente nada a la marca Morena. Pero la marca Morena en Querétaro de un 25% no sirve para nada, no sirve para ganar nada. Y eso fue lo que pasó. No se ganó la gubernatura, no se ganaron diputaciones federales, no se ganaron diputaciones locales. Se necesitan candidatos o candidatas que puedan levantar esta marca y que, como ya vimos en 2018, sí los hay. Sí hay candidatos de Morena. Porque las diferencias globales para el estado de Querétaro, si vemos que Mauricio Curi, aquí lo vemos, ya había competido con Gilberto Herrera, después compitió con Celia Maya en el 21, ya van 3 años del gobierno de la 4T, los programas sociales y todo, pues aún así la diferencia de menos de 35,000 votos se amplió a 255,000 votos. En términos porcentuales, la diferencia se amplió casi 9 veces, entre una diferencia del 3.5 a el 29%, que es casi el 30% ya con lo conteo distrital. Bueno, vámonos a las diputaciones federales. En el caso de las diputaciones federales, que se perdieron ambas, podemos ver que aquí Morena pierde entre una elección y otra 100,000 votos. 100,000 votos. Y aquí podemos ver cómo Morena ya era la segunda fuerza en Querétaro desde 2018. Vean nada más la enorme diferencia con respecto al PRI, que esa diferencia se mantiene, porque no solamente Morena perdió 100,000 votos, sino que también el PRI perdió aproximadamente 60,000 votos. Todos los partidos pequeños son irrelevantes, salvo para el caso de coaliciones. Y aquí el ganón fue el PAN. Si nos vamos distrito por distrito, vemos que en el Distrito Federal 1, Morena perdió 4,000 votos, era un distrito que no había ganado. En términos porcentuales, Morena pierde 1 punto. En el Distrito 2, Morena lo había ganado con una diferencia de 11,000 votos con el PAN y ahora se pierde en una diferencia de 13,000 votos con el PAN. El PRI va en caída. En términos porcentuales son 2 puntos que baja. En el caso del Distrito 2 sí fue en coalición, Morena, PT y Verde, y en el caso del PAN pues aumentó 13 puntos. El Distrito 3 lo había ganado Morena, pero ahora pierde 5,000 votos y el PAN aumenta su votación. PRI en caída. Aunque se aumentó en términos porcentuales 2 puntos, eso no fue suficiente, dado que el PAN aumentó en 20 puntos. Distrito 4 no lo había ganado Morena en 2018,
sin embargo se perdieron 17,000 votos. Distrito 5, Morena perdió 4,000 votos, 4,500, menos 4,000 votos, que fue donde menos perdió Morena. Diputaciones locales. Si nos vamos a distrito por distrito, en el caso de las diputaciones locales, el PAN perdió un poco, 9,000 votos, el PRI pierde 50,000 votos, pero Morena obtiene los mismos votos que en 2018. Pero no ganó ninguna diputación. ¿Por qué? Porque en los distritos donde había ganado Morena en 2001, aquí se perdieron 4,000, casi 5,000 votos en el distrito 1 y se pierde la diputación. En el distrito 2 de la ciudad de Querétaro se perdieron 5,000 votos, se perdió la diputación. En el distrito 3 Morena pierde 3,000 votos, pierde la diputación. Distrito 4, que no había ganado Morena en 2018, se perdieron 1,000 votos, no se ganó la diputación. Distrito 5 de la ciudad de Querétaro, Morena pierde 1,000 votos. Distrito 6, Morena pierde 4,000 votos. Distrito 7 del municipio de Corregidora, Morena pierde 2,000 votos aproximadamente, pero en parte esto se compensa con un aumento de casi 4,000 votos en el distrito 8 de San Juan del Río, pérdida de 2,000 votos en el distrito 9, también de San Juan del Río. Prácticamente quedamos igual en el distrito 10 en Pedro Escobedo, un aumento de 2,000 votos en el distrito 11 de Tequisquiapan, un aumento de casi 6,000 votos en el distrito 12 del Marqués, una pérdida de 1,000 votos en el distrito 13 de Querétaro, una ganancia de 4,000 votos en el distrito 14 de Cadereyta, una ganancia de 3,000 votos en el distrito 15 y último de la Sierra. Esto nos llevó entonces a que esos municipios donde se ganaron votos, pero no los suficientes para ganar, compensaron a nivel global donde se perdieron, pero se perdieron las diputaciones. Bueno, y finalmente en ayuntamientos, Morena Querétaro pierde el único ayuntamiento que había ganado en 2018, Ezequiel Montes, aunque se gana el municipio de Arroyo Seco en 2021. Sin embargo, en términos globales, Morena pierde aproximadamente 50,000 votos en los 18 ayuntamientos. 50,000 votos perdidos. Vámonos a los más importantes. Bueno, todos vamos a revisar. En Querétaro, la capital, que casi se había ganado, es más, se había ganado, solo que hubo fraude electoral, avalado incluso por tribunales, pero Morena había ganado prácticamente la capital en 2018. Hoy cayó Morena, de aquí menos 45,000 votos. Esta fue la situación en 2018. Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, había obtenido casi 153,000 votos, mientras que Arturo Maximiliano, todavía miembro del PAN oficialmente, cayó. Aquí Morena pierde una tercera parte de sus votos ganados, 50,000 votos. Pasamos de que en 2018 la capital casi se gana oficialmente por una diferencia de 1,200 votos, a 2021 una diferencia de 76,000 votos. Pasamos de una diferencia en 2018 de 0.3 a una diferencia 70 veces mayor. 70 veces mayor. Y Morena tendría que reflexionar de por qué candidatearon a un miembro del PAN. Este es el padrón oficial del PAN del INE. Este es el señor que pusieron de candidato y que no se sabe quién lo puso, si el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, y tampoco se sabe por qué lo pusieron, pero eso llevó a la pérdida de una tercera parte de los votos de Morena en la capital. Lo que nos muestra es que el votante y la votante de Morena no se deja engañar por estos candidatos que no representan a la 4T.
En el municipio del Marqués, también extrañamente, miren, los votos no se aumentaron, quedamos prácticamente igual que en 2018, y ahí también se candidateó a un panista, José Guadalupe García Ramírez, con 25 años de militancia en el PAN. El que nos impusieron en Querétaro se afilió en 2001, es decir, tenía 20 años de afiliación panista, pero además había sido colaborador durante 12 años de Mauricio Curi, candidato a la gubernatura por el PAN y próximo gobernador de Querétaro. Entonces, si la Comisión Nacional de Elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional partieron de la idea de que se le iban a quitar votos al PAN, pues miren, a lo mejor se le quitaron algunos, pero perdieron votos de Morena. Resultado, quedó igual. Habría sido mejor candidatear a alguien de Morena que a alguien del PAN. Corregidora, se pierden 5,000 votos. San Juan del Río, se pierden 7,000 votos. Tequisquiapan, se pierden 3,000 votos. En Tequisquiapan, Morena había sido muy competitivo, había sido una elección a tercios entre el Independiente, el PRI y Morena. Sin embargo, en esta ocasión, que es lo moradito, ahora hubo una mayor diferencia por el Independiente, que sí perdió votos, pero sacó más o menos 1,500 votos arriba de Morena. En Ezequiel Montes, de manera vergonzosa, Morena no presentó candidatos, por lo tanto, estos casi 7,000 votos se perdieron. Esta presidencia municipal se había ganado únicamente por 90 votos en 2018. Y en este caso, Morena, sin meter las manos, pierde la candidatura. Pedro Escobedo, nos quedamos prácticamente igual. En Arroyo Seco es una candidatura que se gana, es la única que gana Morena, con una diferencia no muy grande de 400 votos por encima del PRI, que es quien gobernaba ese municipio en 2018, y con una diferencia de 500 votos por encima del PAN. Quiere decir que no es una votación aplastante. Esta, si lo vemos en morado, es una típica elección a tercios, que en este caso favoreció a Morena con la maestra Ofelia del Castillo. En Amealco, Morena aumenta sustancialmente su votación, casi 4,000 votos, pero todavía no para dar la batalla a PRI y PAN. Cadereyta, se aumentó ligeramente la votación, 800 votos más, no suficientes. Colón sigue siendo una fuerza marginal para Morena, perdimos 300 votos. En el caso de Huimilpan, Morena pierde otros 300 votos, fuerza marginal. En Jalpan no tuvimos candidata, por lo tanto estos votos pues se tuvieron que ir al PAN o a un independiente, pero que en realidad viene del PAN, o sea que es lo mismo. Landa de Matamoros, sí se notó la diferencia de Morena, un aumento sustancial con respecto a 2018, pero no lo suficiente para ganar. Peñamiller, Morena sigue siendo marginal. En el caso de Pinal, tampoco presentamos candidata, así es que ninguna posibilidad de ganar. San Joaquín, pues Morena no crece, seguimos como estábamos en 2018. Y en Tolimán también hubo una elección a tercios entre el PAN, Morena y redes sociales progresistas. En primer lugar, el PAN, con una diferencia menor a 100 votos, redes sociales progresistas, y también con una diferencia menor a 100 votos con Morena. En este caso, también con respecto a 2018, sí hubo un aumento sustancial. Bueno, ahí está la radiografía en un análisis que al interior de Morena debe ser más detallado, mucho más detallado. A nivel de sección electoral es lo que hacen todos los partidos políticos. Lo peor que puede hacer un partido es no analizar qué fue lo que pasó en un proceso electoral. Hayas ganado o hayas perdido. Así los compañeros de Ciudad de México pues tienen que estar haciendo un análisis semejante a este de por qué se perdieron 4 alcaldías
y los compañeros de San Luis Potosí, y los compañeros de Nuevo León, y los compañeros de Jalisco. ¿Por qué fue lo que se perdió? Aprovecho para decir que en mi canal de YouTube, Ángel Valderas, ahí vienen el análisis de datos de la elección nacional. No nada más la de Querétaro, sería una primera parte de esta charla, porque la he dividido en Querétaro y a nivel nacional. Bueno, el Consejo Estatal de Morena Querétaro se reunió el 11 de junio de 2021 para hacer un balance de los resultados electorales. A partir de ese balance, el Consejo Estatal de Morena Querétaro da a conocer un documento, que es este: consideraciones sobre el proceso electoral, los resultados que se consideraron desastrosos. Después viene en un segundo apartado la notable pérdida de votos con respecto a 2018. Después viene el análisis de las causas de la derrota, una parte relativa a la selección de candidaturas, otra parte relativa a la estructura electoral, una parte más que tiene que ver con los recursos financieros, y finalmente vienen las candidaturas registradas oficialmente en este proceso, en el cual después voy a regresar sobre esta situación. Bueno, pues este análisis colectivo de un órgano colegiado, el más importante órgano colegiado en los estados, que son sus consejos estatales, y que en Querétaro funciona de manera regular, es un consejo que en 6 años se ha reunido en promedio 6 veces al año, cuando estatutariamente se debería de reunir 3 veces al año. Es decir, es un consejo que ha venido funcionando y reuniéndose, incluso a partir de 2020, acordó reunirse una vez al mes hasta el proceso electoral. Es decir, se ha trabajado. Bueno, entonces, con respecto a las principales causas identificadas de manera colectiva por un consejo estatal, que además ya habíamos platicado con militantes, ya habíamos platicado entre nosotros como dirigentes de largas discusiones que duraron semanas, meses de discusión. Habíamos platicado con candidatos, con candidatas, con aspirantes a candidatos, y cada uno de nosotros como consejero agregó a la discusión colectiva esto. No es un análisis personal de una persona. Esto ya es un análisis colectivo de dirigentes de Morena en Querétaro. Los 3 principales aspectos: mal manejo de candidaturas, mal manejo de la estructura electoral y mal manejo de las finanzas. No hacer este análisis, yo le llamo poner el síndrome del avestruz, meter la cabeza en un hoyo y no ver alrededor. Las consecuencias del síndrome del avestruz es que se van a cometer los mismos errores en el futuro. De ahí la importancia de estas charlas, de que no se repitan en el futuro estos errores. Bueno, con respecto a las candidaturas, un error grave achacable al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones. Comité Ejecutivo Nacional debería de saberlo, que en 2018 se mandató un proceso de auscultación estatal, se seleccionaron ternas en todo el país, en los 32 estados de la República, y se mandaron a la Comisión Nacional de Elecciones para seleccionar. Bueno, en 2018, donde hubo un notable avance de Morena en Querétaro, el 70% de las candidaturas fueron las que fueron seleccionadas en votación libre y secreta en urna por parte de consejeros estatales. Y se obtuvieron mejores resultados. Es natural que los que vivimos en un estado conocemos mucho mejor a las personas y la situación política. Segundo, hubo una extrema opacidad desde la candidatura a la gubernatura.
Nunca se supo ni se dio información de cuántas personas se inscribieron, quiénes se inscribieron y cuáles fueron los criterios de selección y quién tomó las decisiones, porque estatutariamente quien debería de haber tomado las decisiones es la Comisión Nacional de Elecciones. Sin embargo, no es lógico que 5 personas desde la Ciudad de México tengan la radiografía política de aproximadamente 2,500 municipios en el país o de 1,000 distritos electorales. Eso no es creíble. Tuvieron que haber delegado las decisiones. ¿A quién las delegaron? No se sabe. Tercero, hubo un exceso de candidaturas externas en una violación flagrante del artículo 44 del estatuto, donde de manera oficiosa deberá haber intervenido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y parar el proceso. Miren, lo que marca el estatuto en el caso de las candidaturas externas es que para diputaciones locales de mayoría relativa hay un máximo del 50% de candidaturas externas. En el caso del estado de Querétaro, se tienen 15 distritos electorales, lo que implica que debería de haber habido como máximo 7 candidaturas externas. Y desde la Ciudad de México se permitió que hubiera 10. Es decir, 2/3 partes de los candidatos, gente no afiliada a Morena. Esta violación estatutaria del artículo 44 se repitió en el caso de los ayuntamientos, ¿no? Voy a comentar que no se presentó el registro en 3 candidaturas, por lo tanto Morena solamente compitió en 15 municipios, pues tendría que haber tenido 8 candidaturas de gente afiliada a Morena y 7 no afiliadas a Morena. Sin embargo, fue 60-40. Pero la violación más absurda al estatuto se dio en el registro de diputaciones locales plurinominales, en donde de 8 registros, 7 eran de gente no afiliada a Morena. Y solamente uno de Morena, y eso en el 5º lugar, que no alcanzó diputación, esta persona de Morena, esta compañera de Morena. Y en el caso de suplentes, pasó lo mismo, 7 ajenos a Morena y 1. Cuando el estatuto es muy claro y marca que el primer lugar debería de ser para gente de Morena y el segundo lugar para gente de Morena, un hombre y una mujer. Tercer lugar para un candidato externo. Hasta aquí debería de haber un externo. Sin embargo, resulta ser que los que fueron registrados eran externos. Todo esto se comunicó a la Comisión Nacional de Elecciones, al Comité Ejecutivo Nacional, en tiempo y forma, pero nunca contestaron. Otra situación, candidaturas que no cumplen con el artículo 6º bis del estatuto, que es un artículo vinculatorio para ser candidato. Esto para muchos es uno de los artículos más importantes del estatuto. Miren, se los voy a compartir, es el 6º bis. Es un artículo que heredó Andrés Manuel López Obrador cuando todavía era presidente del CEN, ya había sido presidente electo y es este. El artículo 6º bis marca que van a ser vinculantes para las candidaturas a una elección popular, la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales. Y resulta ser que de manera extraña, la Comisión Nacional de Elecciones, Comité Ejecutivo Nacional, deciden candidaturas que no soportan el artículo 6º bis. Por ejemplo, los 2 panistas que ya señalé, ¿qué antigüedad pueden tener
en las luchas sociales, si tienen 20, 25 años de militar en el PAN, incluso todavía al día de hoy, en 2021, aparecen en el padrón oficial del PAN que tiene el INE. Gravísimo, se permitió la participación en el proceso de personas ajenas a Morena. 6, candidaturas que no representan a la 4T, miembros del PAN, chapulines, gente con mala reputación, como decía Armando Bartra, arribistas, oportunistas, que solamente se aparecen en Morena cuando hay procesos electorales y buscan ser candidatos. Nada más. Esa es gente oportunista, arribista. Nunca jamás han hecho trabajo para Morena, ni lo van a hacer. No logran la candidatura, se desaparecen o la logran y pierden y no vuelven a hacer nada por Morena. También influyó el haber puesto candidaturas débiles, por ejemplo, personas desconocidas o con nula o muy escasa participación política. Todo esto le generó a Morena Querétaro un problema que sigue teniendo todavía y que desde la comodidad de una oficina en Ciudad de México no se valora. La pérdida de credibilidad de Morena ante su electorado y la confusión en el electorado de Morena a ver como candidatos a expanistas, panistas, exmiembros del PRI, exmiembros de Movimiento Ciudadano, una confusión total en el electorado de Morena Querétaro. Y también nos metieron a dirigentes, militantes y simpatizantes en un enorme problema: cómo promover candidaturas de personas con mala reputación, cómo bajar a las bases a pedir el voto por chapulines, cómo pedirle a una gente de Morena que vote por gente afiliada al PAN. Desde Ciudad de México se les hace bien fácil, pero los que tienen que lidiar con las candidaturas impuestas desde Ciudad de México, pues somos los que vivimos en Querétaro. Y esto pudo haber pasado en otros estados de la República. Por ejemplo, aquí está un señor que se llama César Gutiérrez, del grupo político de René Bejarano, ni está afiliado a Morena, trae un chaleco de Morena. Estas dos fotografías están tomadas el día del registro de las candidaturas, en el que, ojo, mucha atención, se impidió el ingreso de miembros del comité ejecutivo. En esta mesa se encontraba Jesús Méndez, secretario general en funciones de presidente, Miguel Ángel Chico Herrera, delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Sus presencias están justificadas en el registro de candidaturas, pero no está justificada la de este señor de Bejarano, César Gutiérrez, que ni siquiera está afiliado a Morena y ni siquiera vive en Querétaro. Bueno, siempre con respecto a las candidaturas, el registro se hizo en lo oscurito. Se supone que las candidaturas se iban a dar a conocer hasta el 11 de abril. Sin embargo, el proceso inició un día antes, el 10 de abril, cuando se supone que todavía no se sabía quiénes iban a ser las candidaturas. Pero además se hizo en un domicilio particular y no en el partido. Como ya lo comenté, se impidió la presencia de miembros del Comité Ejecutivo Estatal, mientras se permitía la injerencia de personas ajenas a Morena. Fue una total indolencia que el partido más importante de América Latina dé a conocer sus candidaturas el mismo día en que se cerraba el registro legal. Un domingo en el que no están abiertas las oficinas municipales, por ejemplo, para recoger una carta de residencia, en el que no están abiertas notarías para legalizar documentos y que era muy probable que se perdiera algunos registros por no haber registrado en tiempo y forma. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Sucedió que en 4 municipios no se registraron candidatos de Morena. Por ejemplo, donde se había ganado la presidencia municipal de Tequisquiapan. Miren, la situación de indolencia achacable
tanto al nacional como a los representantes de Morena ante el Instituto Electoral de Querétaro, es el boletín 2592 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Domingo 11 de abril, día del cierre del registro oficial. A las 8 de la noche, el registro se cerraba a las 12 de la noche, Morena había registrado apenas a 3 de sus fórmulas de los 18 ayuntamientos y solamente a 5 de sus fórmulas de las 15 para diputaciones locales. ¿Cómo se le pretende ganar al PAN en zona Yunque, mientras ellos, el PAN, el PRI, hasta el PRD, que ni siquiera tiene registro en Querétaro, Movimiento Ciudadano no tiene registro en Querétaro, Querétaro Independiente, que es una pantomima que ya perdió el registro, todos, absolutamente todos, el peor partido, el peor para el registro fue Morena. Morena, 4 horas antes del registro. Antes nos fue bien porque se habrían podido perder muchísimos más registros. Resultado de esta indolencia, pues es que Morena se queda sin 4 candidaturas en 4 municipios: Ezequiel Montes, Jalpan, Pinal y Corregidora. Días después se pudo recuperar el registro en Corregidora, pero ya no se recuperaron ni Ezequiel Montes, ni Jalpan, ni Pinal. Esto tuvo impacto negativo no solamente en los ayuntamientos, sino también en las diputaciones locales y en las diputaciones federales, que en teoría eran la prioridad de Morena. En el discurso, de boca para afuera, la prioridad de Morena eran las diputaciones federales. Sin embargo, con esto se le da un golpazo durísimo al Congreso Federal, a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la 4T, por indolencia y falta de responsabilidad. Y no se respetó el proceso de insaculación nacional para las plurinominales locales. Verdaderamente vergonzoso que un partido que también por estatutos lleva a cabo un proceso de insaculación no respete su propio proceso de insaculación, porque en el caso de Querétaro, no sé en otros estados de la República, no se registraron a las personas que habían quedado en los primeros lugares. Esto es una abierta violación al artículo 44 del estatuto. ¿Qué les comparto? El artículo 44 del estatuto señala claramente que para el registro de las diputaciones plurinominales, miren, déjenlo busco aquí, el 44, aquí está. Miren, para las diputaciones plurinominales, el inciso C marca: para las candidaturas de representación proporcional se incluirá una tercera parte de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada 3 lugares. Es decir, máximo una tercera parte y que además ocuparán el tercer lugar. Esto significa, si nos vamos a ver el resultado del proceso de insaculación, que aquí está el registro en un domicilio particular y no en las oficinas del partido. Miren, aquí está una captura de pantalla del video que tengo del proceso de insaculación. El estatuto marca que los primeros 2 lugares tiene que ser para gente de Morena. El tercer lugar para un externo. Es decir, quien tendría que haber encabezado esta lista es un hombre de Morena. En segundo lugar, una mujer de Morena. Cuarto lugar, mujer de Morena. Quinto lugar, hombre de Morena. Luego, una externa mujer y así. Bueno, pues resulta ser que, por ejemplo, Miguel Ángel Arteaga Chávez, que había aparecido en el 5º lugar, y Adriana Novoa Ledesma, que había aparecido en 8º lugar, no fueron registrados. Yo no sé sinceramente por qué la Comisión Nacional de Elecciones permitió esta aberración. Miren, aquí están. El primer lugar se asignó a una persona no afiliada a Morena.
Segundo lugar, también a una persona no afiliada a Morena. Aquí se cumple el estatuto que marca que el tercer lugar va a ser para alguien no de Morena, pero se vuelve a violar el estatuto porque esta persona no está afiliada a Morena. Juana Barrón, que había quedado en 10º lugar, entra como quinto, es la única afiliada de Morena, pero aquí no aparecen en el registro los que ganaron el proceso de insaculación. Verdaderamente vergonzoso que se haya hecho esto. El primer hombre que quedó en el proceso de insaculación y la primera mujer no fueron registrados. Y luego, de una manera extraña, no estatutaria, se supone que el Comité Ejecutivo Nacional se reservó los 4 primeros lugares. Ok, pero el estatuto marca afiliado a Morena, afiliada a Morena, afiliado a Morena. Y no se cumplió con eso. La Comisión Nacional de Elecciones no cumplió con eso. Y luego todavía encima, lógicamente, los que quedaron en los primeros lugares impugnaron ante tribunales. Pero resulta ser que el partido, que además aquí no era presidente del Comité Ejecutivo Estatal, impugnó las impugnaciones. Es decir, impugnaron porque querían seguir violando el estatuto, lo que parece verdaderamente increíble y kafkiano. Bueno, estoy a punto de terminar esta plática porque también se dieron problemas con la estructura electoral. Por ejemplo, se entregó la estructura electoral a personas totalmente ajenas a Morena, como el priista del Estado de México, Guillermo Vega Calderón, o el bejaranista de Ciudad de México, Veracruz, César Gutiérrez. Ni están afiliados a Morena, ni viven en Querétaro, y metieron mano tanto en candidaturas como en la estructura electoral. Ahora, de manera increíble, pareciera ser que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional desconocían totalmente los resultados en 2018, donde Morena, en una zona difícil, obtuvo buenos resultados. Se ignoró totalmente la estructura electoral que hizo avanzar Morena en 2018. Pero además se ignoró a la estructura construida por el Consejo Estatal desde septiembre de 2020. Es decir, meses antes de la elección, el Consejo Estatal ya había comenzado a construir una estructura electoral. Fue ignorada totalmente. Gente que quería colaborar, ser representantes de casilla, no fueron llamados, ya con experiencia, gente que ya había sido representantes de casilla, gente que ya había sido representante general, incluso gente que ya había sido coordinador de representantes generales, gente convencida del proyecto, se quedaron fuera. Y en cambio, estas personas ajenas a Morena metieron en la estructura a gente que entró solo por dinero o incluso se metió a gente de otros partidos, como han señalado en algunos municipios. Solo se cubrió entonces el 25% de las casillas y por lo tanto Morena se quedó sin actas oficiales del proceso. Pero además, pocos días antes de la elección se dio de baja no a decenas, a centenares de representantes de casilla. Morena quedó totalmente en la indefensión. El día de la jornada electoral hubo confusión total y desorganización, mucha molestia de gente que había cuidado casillas y no se les dio la compensación económica que sirve sobre todo pues, para compensar los gastos que hacen las personas que acuden a un proceso electoral. Ni el Comité Ejecutivo Nacional ni la Comisión Nacional de Elecciones nos han explicado por qué se entregó la estructura electoral a personas ajenas a Morena. Y si pensaban que con esto, gente que no conoce Querétaro, se iba a ganar. Bueno, pues ya hasta habían pedido la renuncia de Guillermo Calderón porque se había dado cuenta que la candidata a la gubernatura no iba a ganar. Bueno, por último, el aspecto de las finanzas. Morena Querétaro se supone, en teoría, no lo sabemos, se le asignaron 40 millones de pesos para el proceso electoral en Querétaro.
pero nadie del Consejo Estatal sabemos, o algunos a lo mejor saben, pero no dicen, a quién se le entregó el dinero y quién lo administró, porque nunca jamás pasó por la autorización del Consejo Estatal. Se ignoró a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal y hubo una pésima distribución. Por ejemplo, a una candidata a la gobernatura que ya se sabía que iba a perder, se le asignaron 23 millones de pesos. Mientras que a la maestra Ofelia del Castillo, que fue la que ganó en Arroyo Seco, solo se le apoyó con 78,000 pesos. Si dividimos el dinero asignado entre el número de votos, cada voto de Celia Maya costó al contribuyente más de 100 pesos. Y cada voto por Ofelia del Castillo costó menos de 30 pesos. Pero además me consta, porque yo lo vi, que el Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro hizo una propuesta muy racional de distribución de los recursos financieros, tomando en cuenta las probabilidades de ganar un ayuntamiento o una diputación local. Pero el Comité Ejecutivo Nacional ignoró la propuesta racional y no sabemos cómo se distribuyó ese dinero. Ahora se tendrán que pagar multas. Hoy en la jornada se publicaba que Morena va a ser el partido más multado. No sabemos cuánto nos va a corresponder a Querétaro, pero bueno, para eso vamos a esperar. Por último, quiero cerrar con algunos elementos adicionales. De manera increíble, las autoridades nacionales, Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones, ignoraron totalmente a las autoridades estatales. Ni consultaron ni trabajaron de cerca con el Consejo Estatal, con el Comité Ejecutivo Estatal y con las coordinaciones municipales, que eran estructuras no estatutarias, pero que estaban haciendo un poco el trabajo que correspondía a los comités municipales. Y de esto fue culpable el delegado del CEN, cuya tarea debería de haber sido precisamente el enlace. Este delegado del CEN ni vivía en Querétaro, era diputado en activo, tenía que moverse entre Ciudad de México y Guanajuato porque vive en Guanajuato. Se impugnó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y ante los tribunales, pero nunca se analizó el fondo de ninguna de las impugnaciones. Por ejemplo, yo tuve que meter una impugnación porque fue una determinación del Consejo Estatal. Pero sin embargo fue rechazada que porque se había metido fuera de tiempo. Es decir, esta impugnación era la violación flagrante al artículo 44. Flagrante. Si se hubiera analizado el fondo, se tendrá que haber corregido esa violación estatutaria. Ni la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ni los tribunales analizaron el fondo de las impugnaciones. Y es justo señalar que hubo complicidad de parte, lo puse en rojo, porque la mayoría del Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal nos deslindamos, pero sí hubo complicidad de parte de las dirigencias estatales. En todo lo que se hizo mal, en candidaturas, en estructura electoral y en manejo de finanzas. Por ejemplo, aquí está la candidata a la gubernatura, Celia Maya, con el panista Arturo Maximiliano. Aquí está la consejera estatal Carmen Gómez, que fue candidata a diputada local, junto con el panista Arturo Maximiliano, que está aquí con quien fue su jefe durante 12 años, Mauricio Curi, futuro gobernador de Querétaro. Aquí está Jesús Méndez en la casa de campaña de la candidata Celia Maya, con panistas a los que simplemente se les enseñó a hacer el símbolo del 4, pasaron del 2 al 4 y se les puso un chaleco guinda y ya se les dijo que forman parte de Morena. Mismo caso de César Gutiérrez, de René Bejarano, que no se sabe qué tenía que hacer en Querétaro. Hay que señalar que tanto Guillermo Calderón como César Gutiérrez llegaron de la mano de la candidata a la gubernatura, Celia Maya. Ellos, en teoría, llegaron a Querétaro para formar parte del equipo de campaña de Celia Maya
No sabemos si los decidió Celia Maya o si alguien se los impuso. El problema es que empezaron a meter mano en todos lados. Y el principal cómplice de esta situación, pues fue Jesús Méndez, secretario general en funciones de presidente, el que se ha negado en sesiones de comité ejecutivo a explicar todas estas distorsiones del proceso y que no se ha presentado, no ha dado la cara en los últimos 2 consejos estatales. No estuvo presente. De hecho, de la gente que fue cómplice, no se presentaron al Consejo Estatal de Evaluación y Análisis de los Resultados Electorales. Bueno, pues miren, situación extrema, nepotismo. Esto nos lo procuraron compañeros de Morena el Marqués, donde resulta ser que empiezan a aparecer relaciones familiares con la esposa de alguien, con el hijo de alguien, con el sobrino de alguien, con la esposa de alguien, con el hijo de alguien, y resulta ser que en esta conformación de lista de regidores de Morena en el municipio del Marqués, nadie es de Morena. Incluso, fíjense, el regidor síndico, Ana Laura Vallarino, apareció días después, cuando había sido registrada en esta lista, haciendo propaganda al candidato a la presidencia municipal del PAN. Verdaderamente kafkiano. Todo esto tuvo que haber sido avalado por la Comisión Nacional de Elecciones, por el Comité Ejecutivo Nacional. De otra manera no se explica por qué se distorsionó tanto el proceso en Querétaro. Bueno, pues les agradezco a todos los que siguieron esta charla. Es un análisis que se debería de hacer en todos los estados. Hay un análisis más fino, más pormenorizado que se tendría que hacer al interior de Morena, pero si Morena no hace este tipo de análisis, si no se deslindan responsabilidades, si no se da la cara de quién tomó decisiones erradas, este escenario se puede generalizar para las elecciones de 2024, se puede repetir en Querétaro y se puede generalizar a otros estados de la República, como me lo han señalado compañeros de Morena en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Jalisco, donde ellos coinciden que esto que yo les acabo de presentar en Querétaro fue generalizado también en sus estados y, si no, en determinadas áreas geográficas de sus estados. Bueno, les agradezco mucho por haber seguido esta plática. Soy el maestro Ángel Valderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro, compartiendo el análisis, la síntesis del análisis del Consejo Estatal de Morena Querétaro. Las opiniones que yo acabo de verter aquí no son personales, no son individuales, es la síntesis del análisis de la máxima autoridad de Morena en Querétaro, un órgano colegiado que es el Consejo Estatal. Muchas gracias. Si les gustó, denle like. Pueden pasar la liga para socializar este análisis y muchas gracias por su atención.